para todos. Bien, señora. Hoy habló con nosotros en Monumental el ministro Luis Ramírez y conversamos respecto a la destitución de Federico Mora. Él dijo que Federico Mora nunca le comentó respecto a ninguna situación por la que él esté pasando personalmente o alguna causa que se esté llevando adelante en su contra. Nada, que no le hizo ningún comentario jamás. Dijo que tomó conocimiento de este caso, de la denuncia que deriva en la destitución de Federico Mora, a partir de un llamado del ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez. Y cuando Walter Gutiérrez le comentó, él conversó con Federico Mora y ahí tomaron la decisión de dar por culminada su tarea en el ministerio. Por cierto, hoy darían a conocer al sustituto de Federico Mora, que según entendí, aunque él no quiso decirlo, sería David Velázquez, quien ya de hecho ahora está interinando. De manera interina. O sea, ¿le confirmaría entonces? Sí, que es viceministro de culto. Pero decía el ministro País Ramírez que culto como tal no debería estar como un viceministerio. Claro, porque ya no es de educación y culto, es de educación y ciencias. Claro, entonces bajo el paraguas del viceministro de Educación Superior está el área de ciencias. Entonces es como que una reorganización del organigrama que podría permitir que ya de cajón, digamos, el viceministro David Velázquez asuma el lugar de Mora. Pero escuchemos lo que decía sobre la destitución de Federico Mora y cómo se fueron dando las cosas según lo que nos pudo contar al aire a través de Monumental. Recién nosotros el viernes tomamos conocimiento y desde el viernes estamos haciendo una profundización del tema. Tampoco tenemos hoy todavía todos los elementos. Iremos analizando y quisiera tener esa prudencia nada más, ¿verdad? Y después, por supuesto, cuando tengamos todos los elementos, seguir compartiendo y conversando, ¿verdad? Pero me gustaría ahora tener esta prudencia. Así decirte, por eso que sigo conversando. ¿Y cómo tomaste en ese momento, ministro? ¿Te descolocó? Son temas muy difíciles, Santiago. Sí, me imagino. Me parece tremendamente complicado de vivir, complicado de manejar, porque uno va armando un equipo, va teniendo convivencia, va pasando momentos muy complejos, complicados, como lo fuimos haciendo. Estábamos asumiendo posturas y seguimos asumiendo nosotros posturas muy firmes en torno a ciertas situaciones de fraude, a ciertas situaciones que se han dado con los institutos de formación docente. Entonces hay como mucha cuestión en medio de todo, porque también cuando se van tomando posturas, cuando se van poniendo posiciones fuertes, se va creando una dinámica de intensa relación también dentro del equipo, ¿verdad? Entonces son situaciones muy complicadas, muy fuertes de vivir, digamos. Hay como que mucho hermetismo aún, pero no, Tere, respecto a la protección de la víctima. Hay como que mucho hermetismo para evitar dar detalles que conduzcan a saber cuándo realmente el gobierno tuvo conocimiento. Porque lo que queda es que todo esto saltó cuando una periodista escribió en sus redes sociales que había un ministro involucrado en una denuncia de estas características. Sí. De hecho, tanto el ministro Ramírez como el ministro Gutiérrez reconocen que se enteraron, o sea, dicen, no es que reconocen, dicen que se enteraron el viernes. Y de inmediato tomaron la... De inmediato tomaron el... Sí, dice. Sin embargo, el hecho se habría dado ya en Semana Santa. Hace mucho tiempo. Y desde la Semana Santa hasta la denuncia transcurrió un tiempo de nuevo, y desde ese momento, por lo que da a entender tanto Ramírez como da a entender Gutiérrez, el que nada dijo sobre su tema es Federico Mora. Y que intentó ocultar esto hasta que explotó el tema. Pero lo que ayer nos decía el ministro Gutiérrez, el de la niñez, es que supuestamente trasciende esto el viernes
Y una fuente del Ministerio de Justicia, de manera informal, le comenta a un miembro de su gabinete, una especie de yeye de la historia esta. Sí. Porque le preguntaba si es que esto se formalizó, se notificó o algún mecanismo donde incluso ellos a partir del trascendido hayan enviado una nota al Poder Judicial preguntando de qué se trataba y si tenían alguna información respecto a algún miembro del gabinete o algo. Y él nos explicó, y vamos a escucharle a Walter Gutiérrez, cómo se enteraron supuestamente de este caso y qué camino tomaron a partir de ahí. Hemos accedido a lo que había sucedido, a cuestiones que nos indicaban qué fue lo que había pasado, y ese mismo día viernes que tomamos conocimiento de esa situación, desde el Ejecutivo, hablo desde el vicepresidente y presidente del ejercicio Pedro Aliana, el ministro Luis Ramírez, el presidente de la República Santiago Peña y también yo, se tomó la decisión que se tuvo que tomar y que ya ustedes conocen muy bien. Y cuando vimos las actuaciones que se estaban realizando en ese momento, obviamente que se tomó esta determinación que todos ya conocen. Porque si me decís que se enteraron por la justicia, yo tengo que entender entonces que fueron notificados de algo por parte de un juzgado. ¿Eso fue así formalmente? No fue una notificación oficial, Santiago. Fue de otra manera. ¿Y cómo es esa manera, Walter? Mira, la verdad es que no quiero entrar en esos detalles, pero sí, se comunicó a uno de los integrantes del gabinete desde el sector judicial, y bueno, ahí se procedió obviamente a socializar la situación, lo que estaba pasando, y se tomó la medida y la determinación que es la que corresponde. Yo tengo dos consultas. Sí. La primera es, ¿existe obligación por parte de la justicia de notificar si hay alguna denuncia, o del Ministerio Público en este caso, contra algún miembro del Poder Ejecutivo o no? Yo creería que no. Solamente en el caso de legisladores. Yo creo que lo que existe es la obligación de activar el protocolo respecto a la víctima. Una vez que se tome conocimiento de inmediato. Claro. Ahora, ¿cómo, o sea, qué camino deberían seguir entonces las personas para que no haya esta ola de rumor? Porque ese es el punto. Yo lo que creería que por lo que se conoció hasta acá y como se relataron los hechos desde las autoridades, el que debía haber puesto a conocimiento de sus superiores lo que estaba pasando era el propio Federico Mora. Ahora, ¿por qué ayer salió y esa es mi otra consulta, en este caso el ministro de la Niñez y la Adolescencia, a dar la explicación correspondiente? ¿Por qué no habló ya el día viernes? ¿Qué fue lo que lo obligó a salir ayer a decir y a pedir sobre todo protección para la víctima? Y de igual manera también él anunció que podrían tomar acciones contra quienes estuvieran dando datos que pudieran identificar a la víctima. Y yo creo, no tengo certeza, Tere, pero creo que es el hecho de que haya quedado como que el gobierno ya sabía y que evitó dar información sobre este tema para protegerlo a Federico Mora. Entonces, lo que hoy queda a partir de todas estas conversaciones, tanto con el ministro de la Niñez como con el ministro de Educación, es que el que no puso a conocimiento de sus superiores el tema fue Mora. Y cuando el gobierno se enteró, tomó las acciones para sacarlo a Mora y destituirlo. Lo que cuenta Gutiérrez y lo que cuenta Ramírez es que no solamente Aliana, como presidente en ejercicio, supo de este tema, sino que pusieron a conocimiento del propio presidente de la República, Santiago Peña, y que la respuesta de Peña fue que este debía ser el camino a tomar. Y claro, obvio, o sea... Eso es lo que queda, claro, ¿verdad? Exacto. Hasta ahora, hasta donde sabemos por lo menos y hasta donde averiguamos, no hay ninguna medida respecto a Mora. Él no está imputado. Hasta este momento que nos hayan dicho no. Que nos hayan dicho no. Claro.